está el otro, como este, el monasterio de San Najín, se hizo en el año 966 a.C. Bueno, y es patrimonio de la humanidad. Todo, porque en París solamente hacen de uno, de París sobre ecología y todo eso, los problemas ecológicos, hacen en París, ¿no? Primero, los quienes vieron la estructura metálica horrible, fea, de color marrón que está por aquí, es de la época de los años 80, porque al final de los años 80, en general, en los años 70 y 80, en muchos sitios de la Unión Soviética hacían como obras de renovaciones y restauraciones de lo que ellos llamaban los sitios culturales históricos. Entonces, para ellos, como en general en la Unión Soviética todos tenían que ser ateos y no teníamos que tener la religión, y en los años 30 era más difícil y más peligroso seguir alguna religión o ser cura, por ejemplo. En los años 70 ya era un poco más simple, pero en cualquier caso, la gente, todo lo que hacía más así a secreto, comparado campanario. Entonces en el monasterio de Hagpat lo vimos detrás de la iglesia principal, y está justo al lado de la iglesia principal, y al comparar con otra construcción, tiene 3 pisos, la otra construcción tenía solamente 2 pisos. Y en algunas fuentes dicen que en estos campanarios también habían algunos sitios que los sacerdotes podían utilizar para copiar los manuscritos, porque como eran muchos sacerdotes, cada uno necesitaba su rinconcito para encender una velita y allí escribir y hacer copiar los manuscritos. Las piedras cruces a la izquierda y a la derecha, lo que tenemos, son del siglo XIII y XII, y las cruces son típicas de Armenia. Lo que tiene abajo una construcción como alas o como arfa, instrumento musical de arfa, si miran allá, se llama la cruz del árbol de la vida. Arfa que de la parte de abajo de la cruz, la parte más larga de la cruz, abajo sale como unas alas o una arfa así. Simboliza el árbol de la vida, así que este tipo de piedras cruces se llamaban con el árbol de la vida. Y el rosetón que está por ahí abajo simboliza eternidad. Después voy a contar más en detalle de dónde surgió este arte, por qué utilizaban y todo, ¿sí? Pero para no tener más preguntas, ¿ya? Entrando a la iglesia. Aquí a la derecha nosotros tenemos la iglesia chiquita de la Santa Virgen. Es una construcción de los años 922 a 940, y el nombre del monasterio depende de la fecha de la construcción de esta iglesia. ¿Por qué? El nombre Sanahin, dice la leyenda, según la tradición, viene de una oración que dice Sa Neranitz Hin, este es más viejo que el otro, para marcar que este monasterio, la primera construcción de este monasterio, hicieron más antes que la iglesia de Hagpat. Entonces la iglesia de Hagpat es la segunda mitad del siglo X, la primera construcción, y la primera construcción de este monasterio es la primera mitad del siglo X, los años 922 hasta 940. Entonces, para marcar esta diferencia lo hicieron. La primera construcción era la pequeña iglesia de la Santa Virgen, que la puerta está por ahí dentro. Y a la derecha, las paredes que vemos por allá es de la iglesia de San Salvador, que vamos a entrar nosotros ahora. Iglesia de la Santa Virgen, iglesia de Salvador. Voy a entrar a la iglesia de la Santa Virgen. También entrar a la iglesia pequeña para dar un vistazo. Iglesia de la Santa Virgen. Chiquitica, acuérdense que esto no tiene decoraciones, ¿no? Santa Virgen. Hoy para la iglesia, la otra que es El Salvador. Iglesia de Salvador, y la de la Virgen. Una persona enterrada, por ejemplo, si era una persona chiquita, podía ser una piedra chica, pero también dependía del espacio, del lugar que tenían para poner la piedra de la tumba. Nosotros llamamos un pasillo, se llama el pasillo de magistros.
Magistros era Grigor Magistros Pahlavuni o Grigorio Magistros de la dinastía Pahlavuni, que era una dinastía bastante importante porque durante mucho tiempo los comandantes, los jefes del ejército venían de esta dinastía. Entonces era una dinastía de los príncipes o de los condes bastante importante. Entonces uno de ellos, siempre de los hermanos, uno de ellos se hacía sacerdote y dedicaba su vida a la iglesia y a los estudios. Entonces Grigor Magistros Pahlavuni era un intelectual, nosotros lo llamamos así, y él trabajaba en el monasterio de Sanahin, si se puede decir como trabajo. Él era también historiador, que escribía historia de la época cuando él mismo vivía, sobre los territorios, invasiones y todo. Y entonces dicen que le encantaba dar las clases aquí en esta parte, por eso después este pasillo llamaron del nombre de él, el pasillo de Magistros, así que dieron el nombre así. Entonces este era como aula donde la gente tenía su clase. Si prestaron atención, este nártex, que también es como el nártex de la iglesia de Santa Virgen, es una construcción bastante original porque en nuestro camino no vamos a ver otra iglesia de este estilo de nártex, que es una construcción abierta. Lo llamamos el nártex abierto y es una construcción de 3 naves. Si presten atención, la construcción misma está dividida como en 3 partes, en 3 rectangulares. Se llama construcción de 3 naves. Bueno, iglesia de la Virgen, Magistroc, donde estudiaban o enseñaban, y esta es la iglesia de San Salvador. De la Virgen, Magistroc y San Salvador. Y el otro nariz aquí. Aquí esta tumba, por ejemplo, antes de entrar a San Salvador, pertenecía a un obispo, porque tiene un báculo que tiene cabeza de 2 dragones o serpiente, lo llamamos de las 2 maneras, porque según la Biblia, como la persona tiene que ser sabia como una serpiente y tan buena como una paloma. Entonces, el dragón o el símbolo de la serpiente utilizan como el símbolo de sabiduría. Y en muchos sitios, cuando teníamos el báculo de los obispos, siempre tenían 2 cabezas o más de 2 cabezas. Y en la iglesia un sacerdote me dijo que en antigüedad, si el patriarca tenía como serpiente, tenía que ser 6 cabezas de serpiente para que sea de un patriarca, pero ahora mismo tienen báculos solamente de diferentes ornamentos hechos, así que no es necesario tener la cabeza de serpiente. Ahora entramos a la iglesia de San Salvador. Está la CIDE, se ve que es la iglesia. O sea, aquí el la CIDE, el Nardes y la iglesia. Y en el otro igual, aquí y allá. Las partes pintadas también un poco trabajadas. El monasterio de Jajpat y el monasterio de Sanahin también fueron pintados como de los frescos. Ahora desgraciadamente en esta iglesia casi no se ve nada de los frescos, pero si presten atención abajo de la ventana a la izquierda, por ejemplo, se notan algunos colores que no es el color de la piedra, es el color del resto de los frescos. Pero como esta iglesia ha sufrido mucho, por ejemplo, en los siglos medievales, acá nosotros tuvimos un terremoto. En general el terremoto estaba bastante lejos de este sitio, pero el terremoto afectó tanto que toda la parte de la cúpula se había destruido totalmente. Y aquí alrededor nosotros teníamos otras pequeñas iglesias, capillas. Entonces una de las iglesias también se destruyó durante ese terremoto. ¿Y qué hicieron los arquitectos? Como no era posible restaurar la otra también, utilizaron las piedras de aquella para hacer la restauración de esta iglesia. Si presten atención ahora a la pared, mirando en esta columna a la izquierda, en esta columna grande que se va, ahí arriba, empezando a la izquierda, el rincón de la derecha, hay una parte de la cruz. Si ven, la piedra misma tiene como una, bajando de la misma línea hay otra cruz. Bajando, si ven, si llegan por aquí, allá, hay otra cruz que está al revés. Entonces todas estas piedras, está al revés. Todas estas piedras
sacaron de otra iglesia. Ahora al salir un poco más lejos van a ver, era una iglesia chiquita, se destruyó aquella junto con la cúpula y las paredes de esta, entonces utilizaron las piedras para la reconstrucción y colocaron de la manera, por ejemplo aquí también hay un trocito de una de las alas de la cruz. Y esta iglesia tenía 31 metros de altura, ahora tiene solo 29, por la causa del terremoto. Cuando hicieron la reconstrucción, se cayó y un poco se bajó la altura de la iglesia. Esta iglesia no tiene el culto. La iglesia de Jajpat, por ejemplo, tenía el culto, tenemos ahí todos los servicios, acá no lo tenemos. Todavía no hay ningún sacerdote así con el culto. Así que saliendo vamos a ceremonias de la misa. Cuando es la boda, los jóvenes vienen al lado del altar y el padre está encima del altar. Ellos tampoco suben allá. Si es necesario, el sacerdote baja. Entonces la misa también, van conduciendo de arriba. Ellos se quedan allá. Y la forma del ábside, cómo lo han hecho, la parte está perfecto para acústica. Entonces, si la gente, es que la misa armenia se va también con el canto. Nosotros tenemos muchas canciones que están cantando sobre la misa, entonces por esa causa necesitan también la acústica justo para la misa, porque de allí la voz viene y pasa por toda la parte de dentro de la iglesia. Y en muchos sitios, quedando en una parte, si alguien empieza a cantar, va a notar acústica que tenemos. Porque sí, hay una estructura en la cual hay un altar y está por encima, porque es que el altar de nosotros es chiquitico, este es altísimo, entonces sé que estoy en una iglesia. Por eso me pasaba, yo pensé que había entrado en la iglesia, pero estaba en el nardes. ¿Por qué? Porque el nardes es derechito, no hay altar como hay aquí, una parte bien alta, entonces ahí son el altar. Entonces ahí es iglesia. Esta es la iglesia de San Salvador. Este es el nardes de la iglesia. Este es el nardes de la iglesia, el nardes de la iglesia. Este es el nardes de la iglesia. Como no es nada alto, entonces no es iglesia. Este es el nardes de la iglesia que es allá, que es la parte alta. Este es el metapo, este chino. Allá es la iglesia. Entonces este es el nardes de la iglesia de San Salvador. Y aquí también, mirémoslo. Estoy viendo. Este es el otro nardes. El nardes. Pues salimos inmediatamente aquí acabamos de salir. Ahí entramos al nardes de allá. Este es el otro nardes. Este es el otro nardes. No hay nada arriba de esta iglesia que es de la Virgen. Veanlo aquí. Aquí tiene altura, entonces es iglesia. Ya. Y este es el nardes. Cada iglesia tenía su nardes, mejor dicho. No era un nardes compartido. Es el cementerio moderno. Entonces, aquí a la derecha, la puerta que ahora está cerrada, tiene la parte de la biblioteca que nosotros vimos en Jajpat. En Jajpat se ha conservado mejor las vasijas y todo, entonces mejor se comprende cómo era la biblioteca. Pero lo hicieron en los siglos medievales, más o menos en el siglo XII-XIII. Entonces, ¿por qué digo que es del siglo VII? Porque en el siglo VII era muy de costumbre hacer una construcción circular de fuera y cruciforme de dentro. Entonces es una chiquita capilla de la forma de la arquitectura del siglo VII. Una gran parte de los enterramientos apenas como para usted. de Salvador. Y la iglesia... Por aquí y nos entramos por aquí. Por aquí se ve, esta es una iglesia y esta es otra iglesia. Esa tiene su nardes, que es este. Esa también tiene su nardes. Es la iglesia de la Madre de Dios, o sea, de la Virgen María, de la Virgen. De Salvador y de la Virgen. La iglesia de la Madre de Dios, la llaman ellos aquí en los textos, pero es lo mismo que la Virgen María, de la Virgen. Que las piedras se utilizaron para la reconstrucción de la iglesia principal está allí, a la izquierda se ve la cosa destruida, esta pertenecía a la iglesia. Así que este es el complejo del monasterio de Sanají. Y de aquí, justo bajando así, por esta parte también. Ahora todas tienen nardes, la mayoría tienen nardes. Cuando ya habla de la iglesia de la Madre de Dios, podemos llamarla de María y sin tener problema. Madre de Dios o de María, hacemos lo mismo. La Madre de Dios o de María, hacemos lo mismo. Madre de Dios o de María, lo mismo. Madre de Dios. Ahora todos los monasterios son diferentes como en Occidente. Aquí los monasterios todos tienen
biblioteca, una o dos iglesias con, tiene las iglesias precedidas por un nardes, biblioteca y comedor. Todos. Y para saber las iglesias, si son iglesias y no nardes, son las que tienen ese altar alto, Generalmente las iglesias tienen, este monasterio de San Agín, como estamos diciendo, está construido de piedra volcánica también como el otro, es muy parecido, es fundado en el siglo X, es un complejo monástico medieval fundado en el siglo X, patrimonio de la humanidad a partir de 1996 como el otro, ¿no? Como también el cercano monasterio de Japa, que fue el que estuvimos ahora. Significa San Agín, como estamos diciendo, que este es más viejo que aquel, lo está haciendo relación, que este de San Agín es más viejo que supuestamente que el de Japa. Ambos monasterios son muy parecidos. El monasterio fue fundado, fue montado en el año 966 en la dinastía de los Bagatridas. Entonces, como estamos diciendo, San Agín prácticamente significa el más viejo que aquel. Este monasterio es vecino prácticamente del otro monasterio que vimos nosotros, el Japa. Y este supuestamente es un poquito más antiguo que aquel. Este monasterio fue fundado en 1966 por la dinastía de los Bagatridas, como estamos diciendo. Y aquí se enseñaba, igual que en el otro, humanidades, medicina y otras ciencias. Aquí también se hicieron muchos libros, inclusive muchos libros, e incluso tratados prácticamente ilustrados de miniatura. El monasterio está formado por varias edificaciones, como hemos dicho originalmente. Entre ellas está la iglesia de la Madre de Dios, que es la iglesia de la Virgen María, simplemente, aunque ya el nombre correcto sería Iglesia de la Madre de Dios. También la de Salvador, que es la que estamos viendo nosotros ahora, la grandota, la iglesia de Salvador, tiene sus nardes también. Esta es la capilla de San Gregorio, que es esta chiquitica, que es la capilla de San Gregorio, que es esta chiquitica, la capilla de San Gregorio. De San Gregorio también tiene biblioteca y campanario. Ahora, la iglesia de la Madre de Dios, que era chiquitica que vimos nosotros, se hizo en 1950 y fue acabada en 1940, comenzó en 1930 y acabó en 1940. O sea, se hizo antes que el monasterio. Esa iglesia de la Madre de Dios se hizo antes que el monasterio y tiene una nave, un crucero y 4 capillas anexas, que pues esa fue la que vimos nosotros, esta. Esas son las características prácticamente de la arquitectura armenia, que tiene una nave, un crucero y varias capillas anexas. Bueno, nos despedimos ahora del monasterio de San Agín, que como estamos diciendo, significa este es más viejo que aquel, haciendo alusión que este es más viejo que el monasterio que vimos antes. Lo de frente, que es campanario, el del lado izquierdo. El campanario del lado izquierdo unido a la iglesia de la Madre de Dios, que es esta, con este nardes. Y se pasa por allá, hay otro nardes y la iglesia de Salvador. Salvador con sus nardes allá, este nardes de aquí, con la iglesia esta que es la de la Virgen María, o de la Madre de Dios, y este campanario. Este es más antiguo que el otro, pero no mucho, ¿no? Pero vamos por el monasterio de Guadalajara.